la búsqueda de artículos, porque ya me siento un poco sobre el tiempo, ya ven que esto luego va de semana a semana. Y en dado caso fuera la próxima, para el jueves 22, sin falta, estaríamos entre jueves 15 o 22, ya sería precisamente tener los 10 artículos. Vamos que volamos. 10 artículos. De ahí, en dado caso, si todo vaya fluyendo en orden, pues lástima, chicos, para el jueves 20, pero de octubre, o sea, tienen un mes, eso sí, jueves 20 de octubre, ya me tienen que entregar a mí, tal cual, mi escrito. Pido siempre un resumen y ahorita vamos a dar las pautas de lo que yo quiero. Yo una vez es que sí quiero avanzar, me siento un poco estresado con esto. Y ahora sí viene lo bueno. Para el 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, se dan cuenta, casi vamos con un mes, no habría por qué. Bueno, acá depende porque a veces nos las piden antes. Jueves 3 de noviembre o 10 de noviembre, ya debe de estar mi presentación. ¿Sale? Para que ahí ya se esté revisando, a la siguiente semana quede ya más que practicada y estén que cortan mantequilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya no les quedó de... sí, bueno. En base a los temas, los seguí analizando con la almohada y creo que este sí es uno bien bonito. El de osteoinmunología en la enfermedad periodontal. ¿Vale? Este va a ser un tema. Osteoinmunología en la enfermedad periodontal. ¿De qué habla esto de osteoinmunología en la enfermedad periodontal? ¿Por qué es lo que nos metemos con la parte de osteo, hueso, ¿sí? Me interesa, ahí está la parte integradora, hueso, ¿sale? Necesito, obviamente, todo lo que es periodonto. No sé cómo vamos con aquí para mí esto es integral, anatomía general, obviamente cavidad oral, no sé si ya vimos un poquito de periodonto, o sea, lo mínimo, en bucodental, yo digo que sí, ¿no? Sí, ¿Sí? lo básico. Lo básico, a ver, entiendan que esto, conforme ustedes lo puedan ir desglosando, de veras que es un tema hoy día padrísimo, padrísimo, y en congresos se está manejando algo bien interesante en regeneración insular. Entonces, con lo poco, aunque no lo crean, que hemos visto, ahorita van a ver hacia dónde cada uno de los puntos para desglosar, lo van a armar padre, lo van a armar muy padre. De ahí, la parte viene inmuno, ¿sí? Y hasta todavía podemos meter un poquito de micro. Obvio, saben que tenemos 10 minutos, de hecho 8 minutos para hacer magia con esto. Yo la verdad esperaría hablar un minuto, o sea, no es mucho, solo estamos hablando de parte anatómica, cabeza, cuello, la importancia de conocerlo, periodonto igual, aquí sí nos podemos llevar 2 minutos, hablando precisamente a nivel del periodonto. Por eso les decía, lo básico que han visto, 2 minutos, 2 minutos. Con estructura en base a tejido y la composición, que obviamente aquí metemos tanto proteínas como células. Y aquí en células, precisamente yo ya me voy a inmuno, porque ¿cuál es la que más me importa? Macrófago. ¿Qué deben de recalcar el macrófago? ¿Qué crees que me interese cuando hablen del macrófago?
Aneli. Denle un aplauso, neta, yo sí. También al equipo, aplauso al equipo. Yo vi una parada de fe, Aneli, me la está aplicando, qué pena. O sea, por ahí oí rumores. Yo dije, órale, yo voy a volver su representante. No voy a dejar de dar clases y vamos a estar ahí en patrocinio. Vamos a mandarla al equipo juvenil del Manchester. Bien, bien, Dani. Sale. Bueno, aplausos a todos, ¿no? Por favor. Quedamos, por cierto, ¿eh? Segundo. Hueman ganó el primer lugar. Vale. Sí, natación. Simón, así es. ¿Alguien elabora la competencia? ¿Cómo así? Rólenla, chingada, rólenla. Bueno, felicidades. Solo a ti tienes esa parte y todos un punto. Pues él es el que se esforzó. Yo no vi que todos los demás se metieran a la alberca a moverle las manitas, ahí los piecitos, ni las porras. Bueno, sale. Macrófago. ¿Qué creen que yo quiera abordar? Su función o cómo actúa en una enfermedad Yo periódica. de inicio tendría que describir, pues, ¿quién es? ¿Qué dirían ahorita ustedes de lo que hemos visto? ¿Quién es el macrófago? ¿Quién es para ti un macrófago? Es una célula. Imagínate que aquí lo tienes y ahí está el macrófago. El macrófago es una célula que pertenece A los leucocitos. ¿a quién pertenece? A las células mononucleares ¿de quién? Sistema inmunológico. Del sistema inmune. Exacto. Entonces tienen que empezar a soltarse. Un macrófago es una célula que pertenece a la inmunidad innata dentro del sistema inmune. Ok, ¿qué hace? Esta célula lleva a cabo el proceso de fagocitosis. ¿Cómo lo hace? Y viene una imagen, ya me lo imaginé ahí, de los receptores a través de del reconocimiento, que es por medio de sus receptores. Entre ellos están, y los mencionas. Fácil. El proceso de la fagocitosis se da, porque eso sí lo tienes que explicar bien, ¿en cuántas etapas? 1, desde que reconoce, 2, endosita, 3, van apareciendo ahí hasta los esquemas, bonito, fácil. Con esto se llevan 2 minutos y medio tranquilamente, yo diría hasta 3, es bien importante. Y lo último, aquí una vez que ya lo ligamos, vamos a regresarnos a la parte de periodonto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nivel de periodontal, ojo, periodonto, aquí al hablar de su estructura y relacionarlo a este proceso con el macrófago, tenemos que ser muy puntuales en decir, para llegar a la periodontal pasamos por una ¿qué? Gingivitis, y esto es proceso ¿pero de qué tipo? Agudo, y obviamente aquí tenemos que explicar que ya es inflamatorio, ¿qué? Crónico. Y al hablar de crónico, cuando este se enoja, acuérdate que ya no va a reconocerme a mí como si fuera algo que propio. Entonces el macrófago se vincula a nivel micro con precisamente la porfiromona gingivalis, en donde ya no la va a destruir. Ambos dos parece que ya son amigos. Y entonces el condenado macrófago, al ya no atacarla, ¿a quién empieza a atacar? A nuestras células y proteínas del periodonto, y por lo tanto se asocia ¿a qué? Pero el nuevo término, o sea, no está tan complejo, solo es meter otros componentes en tiempo que les dé la oportunidad a ya empezar a soltarse y hablar de la osteoinmunología. Está padre, o sea, yo les puedo decir, está nice. Bueno, primer tema. Segundo tema. ¿De qué quieren hablar? Cuéntenme, a ver. Sjögren es autoinmune, pero sí la vi, está más pesado porque habla de TERT1, reguladores, está más pesado. Todavía dije no.
Van en segundo semestre. ¿Qué otra? ¿Qué les interesaría? ¿Nada? Regresamos a caries sin problema, vamos a abordar varios puntos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo qué les gustaría? A ver, cuéntenme. Cándida, VIH, VIH. Podríamos hablar entonces de la importancia del conocer el VIH, no, porque si no nada donde tenemos con pura parte, no, tenemos que manejar bases, mejor ponemos bases, hay que También el nombre que impacta. También la diabetes mellitus sería chido. Ya. Es que yo sí. Interacción Es que yo digo que no puede ser. del VIH con el huésped ¿Cómo se dice con la voz? y su importancia en la odontología. Ahí está. Este es mapa congreso. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué vamos a abordar aquí? Bueno, pues cuando lleguemos, porque lo vamos a ver, pero esto sí, esto es algo que ya estamos viendo y esto realmente es una parte que tiene que ver netamente con la microbiología. Y obviamente aquí al decir huésped tiene que ver con la inmunología. Bueno, aunque no lo crean, para quien le toque el esquema que hemos manejado de inicio es el que tendrían ustedes que explicar de modo fácil. ¿En qué sentido? Ser humano obviamente va a ser un ¿qué? Huésped. La pregunta es, ¿cómo este ser humano contrae el famoso VIH? O sea, ¿cómo lo contrae? Relaciones sexuales. Bueno, aguas, todo mundo aquí en cabeza decimos, es el virus de inmunodeficiencia humana y este se va a contraer, a contagiar, lo vamos a contagiar, lo vamos a contraer por medio de relaciones sexuales. Y obviamente esto tiene que ver con muchos factores. Pero ¿qué crees? No es lo único. Hemos tenido, porque a mí se me ha tocado, es muy triste, de personas que se contagian por no manipular bien objetos a nivel de hospital. Y entonces de repente, y no solo en hospital, yo me preocuparía con todo respeto también ustedes a nivel odontológico. Entonces, una cortadura, una abrasión y obviamente esa sangre, si ustedes no tienen guantes, la pieza de alta, llega a salpicar, gogles, trabajar ojo, ahí es donde se puede precisamente contraer. Entonces del huésped hay que manejar la parte de cómo lo podemos contagiar, ¿no? Contagio. ¿Ya vieron la película de Contagio, por cierto? Sí. Sí. ¿Verdad? Qué padre. Sí. Bien. Está buena, ¿no? Las dos. Está mejor epidemia. Bueno. A mí me gustó más Contagio. Luego hablamos de una sesión de cafecito. Y las he visto. ¿Cómo se contagia? Sanguíneamente. Y entonces también pudiéramos hablar, aquí viene la parte en la odontología de la importancia, ¿sí? Y aquí hablamos de sangre, en los procedimientos quirúrgicos, y ahí aparecen las imágenes, ¿no? Sangre, lo que les gusta. Y entonces, ahora entendemos cómo llega quién, el virus. Dos vías hasta ahorita, por contacto directo, relaciones sexuales, o a nivel ejemplo en la odontología, sangre, procedimientos quirúrgicos. Bueno, ya entró. ¿Qué hace ese virus? Ese virus es muy canijo, ¿sí? Y se queda en un estadio latente. ¿Qué significa latente? ¿Qué es latente? Latencia. Que está en constante activación. No, de hecho al contrario. Que está como dormido, pero Que está dormido.
latente y tenemos que explicar en su ciclo de vida, porque tiene un ciclo de vida, vas a decir como ciclo de vida, pero tú has dicho que los virus son muertos. Lo que pasa es que ese ciclo de vida es en base a cómo él manipula la célula del huésped. Y por eso se dice que sí tiene un ciclo, ¿sí?, de vida, pero es realmente en base a las células. Y esa latencia, obviamente la tiene que desarrollar dentro de las células, porque si se queda fuera, no pasa nada. Entonces, esa latencia, ¿en qué tipo de células las va a desarrollar? Esa latencia, ¿en qué tipo de células las tiene que desarrollar? O sea, ya entró por conjuntiva, cavidad oral o transmisión sexual. Ya entró. No se puede quedar, digamos, fuera de un tejido células. Tiene que ingresar dentro de una célula. ¿Cuáles son esas células huésped? No, fíjate que no le dan lo que necesita para poder llevar a cabo su ciclo lítico lisogénico. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Cuando digo glóbulos blancos, ahora que debo de entender, o sea, ¿quiénes son mis glóbulos blancos? Sistema inmunológico. El famoso sistema inmune. Y ahora, ¿quién es del sistema inmune? Ya quiero los nombres. Atínenle, a lo mejor no lo hemos visto, pero yo ya les puse un esquema. Si lo buscaran, ahí está, del VIH. Y les dije, este es el resumen que tienen que perfeccionar, y obviamente cuando lo hagan van a poder entender todo ese desarrollo y desglose. Este Dios mío. Linfocitos. Tú de que estás chismoso. En los linfocitos. ¿Cuáles? En los. No podrían, son ¿cuáles? En los. No. En los CD8, ¿no? No. Son los linfocitos T, que a lo mejor en ese esquema no puse quiénes, pero son los T, H o Ah, no, ya no. CD4. Y el otro, obviamente, es el macrófago en el tejido y el monocito, ¿en dónde? Sangre, que de hecho les dije, si este bicho, este virus, se introduce a esas células, y ahí tendríamos precisamente que conocer del VIH, ahí está toda la parte en micro, de su ciclo, que va a ser lítico, y aquí viene el ciclo latente, en donde está dormido. ¿Cuántos años creen que pueda pasar en esa latencia? 5. Bueno, de hecho, fíjate que eso es lo interesante. Artículos, libros te dicen 5 años. Yo lo que he visto es que desde 2 o 3 años se puede empezar a manifestar hasta unos 8 o 10 años. O sea, no tiene un periodo y un promedio pueden ser 5. A mí me gustaría que dijeran, no hay un tiempo definido. Yo sé que va a haber gente ahí que va a decir, no, a los 3 años, a los 5 años. Pues yo no sé si esa gente que ya sé que va a hablar ha analizado a todos los pacientes del mundo para decir que en efecto a ese tiempo se presenta. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en cómo se maneja esa información, y ya saben que ahí yo les voy a respaldar artículos siempre en donde, a ver, pues acá te dice, ¿no? Digo, me ha tocado ver a los 3 años, 2 años, 8, 9 años, y todo depende de qué. Ahí viene la parte del huésped, del sistema inmune, calidad de vida, ya hablamos de muchos factores. ¿Sale? Y entonces, fíjate, en este tema puedes meter sistema inmune, la relación tan importante de cómo debemos de nutrirlo, un poquito en base a alimentación, el estilo de vida, el estrés, 1 o 2 minutos ahorita vemos, la parte hasta podemos integrar nada más con números en salud pública que están llevando esta materia, y a lo mejor ahí lo único es, no sé si existan datos en Tlaxcala, de por lo menos los últimos 5 o 10 años, de si ha elevado, ha disminuido, se ha mantenido, es decir, incidencia o prevalencia, o sea, esos números. Oye, ¿cómo está la incidencia? ¿Cómo está la prevalencia? Y actualizamos datos, nada más tomamos esto. Y aquí al llegar a micro, ciclo lítico latente,
¿En dónde se queda dormido? En los TCD4 macrófagos monocitos, que de todas formas, cuando empiece ese ciclo lítico, ¿qué hace? Automáticamente solo es explicar cómo los va a destruir. ¿A quiénes va a destruir? Pues a todos ellos. Y por eso se habla de inmunodeficiencia. ¿Inmunodeficiencia en qué? La historia aquí la tienen. Eso es explicarlo, ¿cuánto? 2-3 minutos. Si yo tengo una infección y funciona un amigo macrófago, ¿qué hace? Fagocita. Si fagocita, ¿qué forma? Epitopes. Estos son presentados. ¿Quién los va a recibir? Un linfocito T, helper o CD4, y aquí tiene su receptor. Nada más mencionar obviamente el TCR como receptor, el MHC de clase 2, macrófago, fagocitosis. ¿Y qué hace el T helper? ¿Por qué es helper? ¿Liberaba qué? Interleucinas. Ejemplo es la número 2, que va a activar ¿a quién? ¿A quién? Y el B, ¿a qué célula va a diferenciar? La plasmática. Y esta, abundante en su retículo endoplásmico rugoso, ¿qué va a producir? Glucoproteínas. Las pero ya le tienen que decir glucoproteínas, ¿qué? Sulfatadas, que obviamente son los anticuerpos. Un paciente se defiende, pero si llega el virus y destruye primero a los monocitos de la sangre, pues el monocito de la sangre no se convierte en ¿qué? Pues el macrófago, si ya no está, no puede ¿qué? Pues fagocitar. Si ya no hay fagocitosis, ya no se forman los epítopes. Y si ya no hay epítopes, ya no se presentan ¿a quién? Ya no se liberan ¿qué? Ya no se activan ¿quién? Ya no hay ¿qué? Plasmáticas, y por lo tanto ¿qué? El paciente ¿de qué sufre? Muerte. No, o sea, a ver, está bien, sí se va a morir, pero a lo mejor se murió. ¿De qué se va a morir? Pues se muere de la inmunodeficiencia. ¿De qué es deficiente? En la producción de qué? Y por lo tanto él se muere de infecciones respiratorias, gastrointestinales. Pero realmente no es para el VIH. Te comes unos tacos. Eso sería mis temas. Queda claro. Por lo tanto, sea cual sea, ahí están las fechas. Quiero a quien tenga la mala o buena suerte, no lo sé, 10 artículos en base, aquí lo tienen. ¿Sí? Ya está lo que quiero, ya está, no me salgan con que no entendí. A ver, de una vez, ¿entendieron qué es lo que busco aquí? En 10 minutos. ¿Sí o no? ¿Entendieron lo que busco acá en 10 minutos? Sí. Bueno, hasta 8 para no dormir a la gente. Concreto y rápido. Esquemas, imágenes. ¿Sí? 10 artículos. 10 artículos. Obviamente, acuérdense que son 8 en inglés, 2 en español. Y por lo general, ¿qué les pido yo? Que busquen los que son los famosos. ¿Qué es esto? Críticas. Revisiones. No busco que tengan experimentos de líneas de cultivo celular ni cosas así, no le van a entender. Revisiones bibliográficas, reviews. La última vez, casi antes de salir, me tomé una clase, me ayudaron a conectar todo aquí, les enseñé búsqueda, había internet, muchos estaban durmiendo, su bronca con todo respeto, no la mía. Yo ya hice mi parte, yo quiero esto, segundo semestre, odontología. ¿Seguros? Bien.